De la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les doy la bienvenida a nuestra plática de los lunes. Durante el mes de mayo abordaremos diferentes temas que se relacionan con combate a la pobreza, trabajo y seguridad social. El día de hoy, el derecho a la alimentación alcanza su objetivo o se logra cuando todas las personas tienen acceso y disponibilidad a alimentos. Garantizar la seguridad alimentaria es un trabajo que requiere la coordinación de todos los sectores sociales. Para hablarnos sobre este tema tan importante y necesario en estos tiempos, se encuentra hoy con nosotros el doctor Gerardo Torres Salcido, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien agradecemos enormemente su presencia. Para darle la bienvenida, se encuentra también hoy con nosotros la maestra Claudia Ruiz Coutinho. Ella es nuestra visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer, en representación de nuestro presidente, don Juan José Cepeda Bermúdez. Adelante, maestra, por favor. Gracias, Mariana. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí estar el día de hoy. A nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, reciban la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, doctor Gerardo Torres Salcido, por aceptar la invitación de la Comisión Estatal para participar en nuestra conocida plática de los lunes. El día de hoy nos hablará sobre seguridad alimentaria y acceso a la alimentación. Sin duda un tema trascendental en la vida de todas las personas. Como sabemos, la alimentación es un derecho humano fundamental reconocido por documentos jurídicos del derecho internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. Y en México, en particular, el derecho a la alimentación se encuentra reconocido en nuestra Constitución Política en el artículo 4. Es así pues que el significado del derecho a la alimentación como un derecho humano es de elemental importancia. Nos lleva a reflexionar sobre todos los sentidos en la existencia de este derecho como una condición inalienable que permite la existencia de la raza humana y que debe ser resguardado, y así lo es, por el Estado. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en calidad suficiente para satisfacer sus requerimientos. Es decir, cuando se garantiza el derecho humano a la alimentación y se sustenta con políticas públicas dedicadas a cumplir este propósito. Según el informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2019 de la FAO, se estima que un total de 2.000 millones de personas en el mundo experimentan algún nivel de inseguridad alimentaria. Esto es, que no se cumplen con todos los requerimientos suficientes para una persona. Incluso se hace referencia a que en América Septentrional y en Europa se calcula que el 8% de la población la padece. Estos datos prueban que la seguridad alimentaria, aunque no afecta a todos por igual, es un problema global. El panorama mundial se enfrenta a corto plazo con múltiples factores que afectan a la seguridad alimentaria y que afectan específicamente a la raza humana. Y esto es la degradación de los suelos, la escasez del agua, la contaminación atmosférica, la contaminación del agua, de los ríos, el cambio climático, la explosión demográfica, las crisis económicas y los problemas de gobernanza, las guerras. Es así que a través de los años han existido muchos compromisos internacionales para poder abatir este grave problema, el abatimiento del hambre. Y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, preocupados desde la Asamblea de Naciones Unidas, ha incluido en sus principios esta visión de la seguridad alimentaria y nutricional que adquiere un renovado carácter de urgencia, tal como lo maneja a través de sus objetivos 2 y 12, que promueven la agricultura sostenible, la protección de la diversidad genética y aborda temas de comercio agrícola. Además, se insiste en la sostenibilidad como salida al problema de seguridad alimentaria.
Este problema de la seguridad alimentaria es un reto que nos corresponde enfrentar a todas y a todos, tanto a sociedad, a gobierno, a la ciencia, a investigadores. Debemos actuar con suma responsabilidad y con resiliencia y aportar cada una de nosotras, cada uno de nosotros, lo propio ante este grave problema de supervivencia humana. Muchas gracias a todas y a todos por su atención y que sea esta plática de mucho provecho para todos. Muy buen día. Muchas gracias, maestra. Pues ya estamos por comenzar. Nada más me voy a permitir leer brevemente la semblanza del doctor y le daría la palabra. El doctor Gerardo Torres Salcido es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular C de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México e imparte docencia en la licenciatura de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 y a la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido investigador visitante en las universidades de Florencia, Italia y Austral de Chile, así como en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Ha coordinado grupos de investigación en políticas alimentarias, desarrollo rural y sistemas agroalimentarios locales con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del programa PAPIC de la UNAM y de otras instituciones nacionales y extranjeras. Sus líneas de investigación son los sistemas agroalimentarios locales, la pobreza rural, las políticas públicas y la ciudadanía. Dentro de esas líneas tiene numerosas publicaciones en revistas indexadas y autoría y coautoría de libros. Ha participado como conferencista magistral y ponente en congresos relacionados con su tema y hoy está aquí para hablarnos de seguridad alimentaria y derecho a la alimentación. Adelante, doctor, muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento al licenciado Juan José Cepeda por la invitación que me ha hecho, a la maestra Claudia Ruiz Coutinho por la introducción y a usted, Mariana, por esa generosa presentación que ha hecho de mi persona. Yo voy a compartir pantalla porque quiero mostrarles una presentación que he preparado para este evento, aunque ciertamente tiene su origen en otras presentaciones que he hecho sobre todo para el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales. Están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, en primer lugar, vamos a dar un plan de esta presentación, puntos que vamos a abordar y que ya la maestra Claudia Ruiz Coutinho ha abordado en su magnífica introducción. La primera es ubicar el derecho humano a la alimentación adecuada en el contexto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son los derechos de nueva generación y que están alineando a una política pública en la que se está relacionando ya los derechos sociales, el derecho a la alimentación, entre ellos, y los derechos ambientales. Entonces, esto implica pensar políticas públicas para un acceso a la alimentación que sean equilibradas y que tengan como perspectiva un medio ambiente sano y la disponibilidad de agua y de otros recursos como la tierra para poder realizar este derecho. En tercer lugar, abordaremos la idea de la alimentación nutritiva y de calidad, el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, y la otra parte que es la carencia a ese acceso, como digamos, un obstáculo, esa carencia, como una no realización del derecho a la alimentación. Veremos los elementos contextuales de estos derechos y algunas propuestas que me voy a permitir realizar o elaborar. Bueno, los derechos humanos están cada vez más incorporados a un nuevo enfoque de los derechos, como ya les he dicho, como es en principio los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales,
y a los derechos sociales. El derecho humano a la alimentación adecuada como una parte de los derechos sociales con principios que corresponden a todo derecho, como son la universalidad, la exigibilidad y la corresponsabilidad. Y se están enfrentando en este momento, en esta nueva generación de derechos, a una diferenciación tanto social, ambiental y de carácter político que obliga a una reflexión en torno a cómo diseñar e implementar políticas innovadoras con respecto a los derechos humanos y en específico al derecho humano a la alimentación adecuada, para poder dar respuesta a esta diferenciación cada vez mayor en términos sociales, en términos políticos y en términos ambientales que está viviendo el mundo. Entonces, justamente esto nos lleva a la idea de que todo derecho humano tiene un principio también de transversalidad, es decir, que no es un derecho aislado y sectorial, sino que está relacionado con otros derechos de los cuales depende para la realización y de los cuales el Estado debe estar muy consciente para garantizar esos derechos. Por ejemplo, en el caso del derecho a la alimentación, evidentemente está relacionado con el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a una educación, por la educación alimentaria, y sobre todo, y también, por supuesto, a los materiales, a la calidad y a los servicios de la vivienda. Entonces, toda esta interrelación de derechos es lo que nos lleva a las nuevas políticas con un enfoque de derechos en los cuales tenemos que ir avanzando para poder tener esta realización de este principio de universalidad del derecho. Como ustedes saben, los derechos sociales en la política pública mexicana, y estoy metiendo aquí por derechos sociales también la alimentación, está relacionada en principio con una metodología multidimensional de la medición de la pobreza, que todavía no ha sido superada, pero que bueno, ya se están planteando ahora otras nuevas formas de medir la pobreza y de medir la carencia, que es una serie de derechos, 7 por lo pronto, y dentro de los cuales se encuentra el acceso a la alimentación. Y en ese sentido, un problema para la realización de este derecho es precisamente las carencias de las que ya habló la maestra Coutinho. Y una de estas es por el acceso a la alimentación. Según el Coneval, 28 millones de personas en México tenían una carencia por acceso a la alimentación y 24.600.000 personas tenían un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, es decir, a esa línea en la cual todo el ingreso del hogar debe ser invertido prácticamente, más del 50% de ese ingreso del hogar debe ser invertido en comprar bienes alimenticios. Entonces, esto es una medición todavía del 2018, que habría que revisar ahora cómo ha evolucionado esto, pero hay una idea que ahorita les voy a explicar de la Organización Mundial de la Salud, de cómo ha evolucionado esto ya en la época post-pandemia, ¿no? Bueno, ya se ha mencionado esto, digamos, las obligaciones jurídicas que el Estado mexicano ha contraído a nivel internacional, como es justamente suscribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el cual aparece precisamente el derecho a la alimentación, el derecho humano a la alimentación, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de la ONU sobre el Derecho al Progreso y el Desarrollo Social de 1969 y el Protocolo Adicional a la Convención Americana, que es llamado Protocolo de San Salvador de 1988. Y en cuanto a las obligaciones jurídicas nacionales que el Estado mexicano ha
incorporados se encuentran las modificaciones que ya ustedes saben muy bien al artículo 1 de la Constitución, al artículo 4, reformados en el año 2011, en donde se especificó precisamente como derecho a la alimentación que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, y el Estado lo garantizará. Esta modificación también está en ya esta idea se encontraba en la Ley General de Desarrollo Social de 2004, en el artículo 14 de dicha ley, reformada en 2016, precisamente para atender a esta modificación constitucional. De tal modo de que hay toda una estructura jurídica de gobernanza a nivel, digamos, internacional y nacional, que permite afirmar que precisamente el derecho a la alimentación es esta posibilidad, no esta posibilidad, sino esta garantía que toda persona tiene para acceder a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Pero bueno, estas son las declaraciones. Ahora vamos a ver qué es lo que ha hecho el Estado mexicano en cuanto a derecho a la alimentación, humano a la alimentación en estos momentos. Y para ello, bueno, pues hemos recurrido a los estudios diagnósticos sobre el derecho humano a la alimentación que han hecho el Coneval en 2018, que es el estudio diagnóstico del derecho a la alimentación nutritiva y de calidad, en donde, digamos, se encuentran que las carencias para acceder a este derecho se encuentran básicamente por la disponibilidad, y esto tiene que ver con la distribución de alimentos, el desperdicio de los alimentos, la infraestructura para conservar los alimentos, sobre todo las cadenas de frío y el almacenamiento, y una cuestión muy importante, el abasto en las zonas rurales, en las cuales es muy notorio, digámoslo así, la diferencia entre la disponibilidad de alimentos nutritivos y de calidad para las zonas rurales con respecto a las zonas urbanas, pero por otro hecho fundamental también, que tiene que ver con el abastecimiento a las zonas rurales de tiendas de conveniencia y de grandes empresas que llevan a las zonas rurales no necesariamente los alimentos más nutritivos. Y bueno, la carencia por acceso a la alimentación, que tiene que ver con carencias económicas, que es la proporción del gasto en alimentos y la diferencia entre hogares, y la malnutrición unida a la desnutrición. Digamos que el Coneval lo que hizo fue tomar en las 4 dimensiones de la ONU para la seguridad alimentaria, que son disponibilidad de alimentos, acceso a los alimentos, adecuación de los alimentos y la nutrición propiamente, ¿no? Entonces, lo que hizo Coneval fue ubicar estas 4 dimensiones y encontró, desde mi punto de vista, más carencias en el ámbito de la disponibilidad, en el ámbito del acceso, ya sea económico, pero también en el acceso a la alimentación de calidad, que es lo que es uno de los problemas más graves de política pública desde mi punto de vista en México, y es uno de los problemas que afecta fundamentalmente el derecho a la alimentación adecuada. Ahora vamos a ver por qué en unas transparencias más. En el año 2020, el estudio de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, en plena pandemia alimentaria, estableció que la vulnerabilidad y la deficiencia son uno de los problemas fundamentales para acceder a la alimentación adecuada y de calidad de los sistemas alimentarios mundiales. Aquí, además, en el año 2020 se trastocaron completamente los canales de distribución de alimentos por las políticas de contención de la pandemia, y esto mostró muchas deficiencias y carencias de los sistemas alimentarios mundiales, y no necesariamente de los sistemas alimentarios
de tipo local, sino fue más bien de los sistemas alimentarios globales que entraron en que se vieron afectados por una vulnerabilidad en el sentido de el rompimiento de algunas cadenas de suministro que ahora las han recuperado y están recuperando en todo el papel protagónico que tenían o gran parte del papel protagónico. Pero los sistemas agroalimentarios de tipo local mostraron una resiliencia frente al rompimiento de las cadenas de suministro y fueron un elemento clave para seguir manteniendo el abasto de alimentos nutritivos y de calidad a las poblaciones de carácter urbano. Probablemente no lo hayamos visto tanto esto en México o no lo hayamos notado tanto, pero en Europa y en otras partes de América Latina, donde el cierre fue prácticamente total, fueron los sistemas agroalimentarios locales de tipo periurbano los que pudieron mantener un abasto suficiente de esos alimentos en un momento de rompimiento de las cadenas globales. Y bueno, la FAO también, bueno, junto a la Organización Mundial de la Salud, pronosticaba una prevalencia de la subnutrición y un crecimiento. O sea, para México, supuestamente esta habría experimentado un crecimiento del 7.1% que se reportó en el año 2017, en el periodo 2017 a 19 al 12.3%, es decir, un crecimiento de más de 5 puntos porcentuales como efecto de la pandemia que afectaría ese derecho a la alimentación. Y esto puede ser en cuestión de subnutrición, pero también en un crecimiento en la malnutrición por otras circunstancias que también veremos, sobre todo por la expansión de las cadenas comerciales y ahora por la apropiación de las grandes cadenas comerciales de mecanismos como la entrega a domicilio, como la entrega en tienda de despensas, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de los grandes problemas precisamente del derecho humano a la alimentación y del acceso a los alimentos es que esta puede también unir el hambre a la malnutrición y al sobrepeso y la obesidad. No solamente es el hambre como una carencia en el acceso al derecho a la alimentación, sino también la malnutrición que se expresa en el sobrepeso y en la obesidad. Ahora estamos en el primer lugar, como ustedes saben. En segundo lugar, a veces nos lo peleamos con Chile, de obesidad infantil, ¿no? Entonces, todavía la encuesta nacional de salud y nutrición del 2021 sobre COVID-19 comprobó a partir de la encuesta nacional de salud y nutrición que el sobrepeso y la obesidad siguen siendo, como desde hace más de 10 años, prácticamente todo lo que llevamos del siglo XXI, un problema de atención urgente a la población y de todos los grupos de edad y de todas las regiones del país. Permítanme que no veo bien aquí. Ahí está ya. Y en áreas urbanas y rurales prácticamente, por ejemplo, 7.8% de niños de 1 a 4 años ya tienen algún problema ya de sobrepeso o de obesidad. Un 37.4% de los niños en edad escolar de 5 a 11 años ya tienen también este problema. Los adolescentes ya estamos entre 12 y 19 años, casi en el 43% de adolescentes que ya tienen este problema. Y bueno, pues todos los adultos prácticamente, de las 3/4 partes, el 72.4% de adultos, tenemos problemas de sobrepeso y obesidad en el país, pero en las mujeres es todavía más alto este porcentaje y esto llega al 75%. Y ya no quiero seguir con más estadísticas porque esto se expresa, hay mucho más. El problema de la obesidad de las mujeres es más fuerte en las áreas rurales que en las urbanas por cuestiones de malnutrición. Veamos entonces, bueno,
¿Qué es una alimentación nutritiva y de calidad? Una alimentación nutritiva y de calidad ha sido, y ya se ha reformado un poco esta norma mexicana por el plato del bien comer, que es una modificación también del plato del bien comer de la FAO, y una alimentación nutritiva y de calidad es una construcción, digamos, de la agenda pública que está relacionada con la alimentación saludable, la alimentación adecuada por medio de dietas precisamente saludables. Esta dieta saludable está en la norma oficial mexicana, que es el plato del bien comer. El plato del bien comer establece que el 50% de nuestra alimentación, por lo menos, o un poco menos del 50%, debe estar compuesto por verduras y frutas, menos por cereales y una combinación de leguminosas y muy pocas proteínas de origen animal. Esto es como un semáforo, si ustedes lo pueden ver, digamos, es la parte, la luz verde, digámoslo así, es aquello que podemos comer o que la población puede comer prácticamente sin restricciones. Los cereales con un poco de restricción, sobre todo, pero deben de ser cereales integrales fundamentalmente, pero no tanto de harinas refinadas. Y las leguminosas como garbanzos, frijoles, lentejas, etcétera, unidas con un poco de proteína de carácter animal. Entonces, esto sería una alimentación saludable. Excluir básicamente las grandes cantidades de sodio, de azúcar, de grasas saturadas o de grasas poliinsaturadas, que son las que tienen los alimentos ultraprocesados. Perdón, no poliinsaturadas, sino hidrolizadas, que tienen los alimentos llamados chatarra, y que son los que provocan gran parte de este problema de la malnutrición. Y digamos, ¿qué es lo que se requiere para tener esta alimentación nutritiva y de calidad? Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son el acceso de alimentos? Entonces, el gasto mensual per cápita, aquí lo pueden ver a nivel nacional en la ENSANUD de 2018-2019, se establece que en este gasto per cápita, por ejemplo, perdón, disculpen, a ver, ya no sé qué pasó aquí. Uy. Ahí está. Por ejemplo, vamos a ver el sur de México, donde se encontraría Chiapas. Digamos, el gasto mensual per cápita de alimentos se gasta cada hogar 1,160 pesos. En esos años, ahora aumentado, por supuesto, por la inflación, para satisfacer sus necesidades alimenticias. Y en el caso del sur de México, hay una mayor proporción del gasto que se invierte en alimentos saludables. Sin embargo, también tiene una proporción alta, 13%, en alimentos que no son saludables, que son considerados como no saludables. Y esto en contraste, por ejemplo, con el caso de la Ciudad de México, donde hay una proporción de 74% del gasto en alimentos saludables, pero también un 9% en alimentos no saludables. En el norte hay un mucho mayor consumo de alimentos no saludables, como ustedes pueden ver, y una menor inversión de los hogares en alimentos saludables. Y por tipo de localidad, digamos, en términos de los hogares rurales, esto es más preocupante todavía porque muestra todo el cambio
en el patrón alimentario de los hogares rurales, ya se invierte un 14.6% en alimentos no saludables, ¿no? Entonces, esto, digamos, es un problema de política pública que ya está diagnosticado y que hay que tomar medidas para revertir esta cuestión, porque los hogares rurales están abandonando justamente toda esa gran riqueza que tienen de la biodiversidad, de los cultivos, etcétera, para consumir alimentos procesados y lo peor, ultraprocesados, que les llegan a través de las tienditas o de las, de las tiendas de ocasión, como Oxxo, 7-Eleven, etcétera, a las zonas rurales, que están llegando a las zonas rurales o que están en las periferias de las ciudades y, bueno, este es uno de los problemas, ¿no? ¿Cómo se mide la carencia de la alimentación? También la carencia de la alimentación se puede medir por una intensidad, es decir, si hay carencia en el acceso a los alimentos adecuados, nutritivos, de calidad y en cantidad suficiente. ¿Cómo se mide? Esto lo mide la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares por medio de una serie de preguntas que tiene esta encuesta que se llama Acceso a la Alimentación y está constituida por 16 reactivos. Y en estos 16 reactivos, las respuestas positivas dan una idea de lo que es la carencia a la alimentación y la intensidad de la carencia a la alimentación. Entonces, en estos 16 reactivos se les pregunta si alguna vez se preocupó de que la comida se acabara, si no hay recursos, si no hubo recursos suficientes, hasta llegar a una última pregunta que dice, en los últimos 3 meses, por falta de recursos, de dinero, de recursos, ¿algún menor de 18 años en su hogar comió una vez al día o dejó de comer todo un día? Entonces, esto hace que, de acuerdo a la escala mexicana de seguridad alimentaria, entonces podamos establecer categorías en torno a la seguridad alimentaria, que es, digamos, la categoría de seguridad alimentaria, que tiene como origen el número de respuestas positivas. Si las respuestas positivas fueron 0, pues entonces hay seguridad alimentaria en los hogares. Si las respuestas positivas fueron de 1 a 5 o en hogares sin integrantes menores de 18 años de 1 a 3, estamos hablando de una inseguridad leve. De una inseguridad moderada, si las respuestas positivas fueron de 6 a 10 o en hogares sin integrantes de menores de 18 años, es decir, hogares integrados por adultos de 4 a 6 de respuestas. Y una inseguridad severa, es decir, hambre severa de 11 a 15 respuestas positivas o en hogares de adultos de 7 a 8. Entonces, ustedes con esta escala pueden entender si hay una seguridad alimentaria una inseguridad leve, moderada o severa. En el caso de México, ahora andamos en una inseguridad severa de aproximadamente entre el 10 y el 11%. Ahora no recuerdo en este momento el porcentaje exacto de la última medición, pero más o menos, lo cual estamos hablando de aproximadamente 20 millones de personas que tienen una inseguridad severa. No 20, unas 15 millones de personas más o menos. La escala mexicana de seguridad alimentaria entonces también establece que de acuerdo a la idea de la seguridad alimentaria, que la alimentación debe estar basada en una variedad de alimentos, en la cantidad, en atributos nutrimentales. Entonces, y la escala, entonces, la inseguridad alimentaria, la carencia se mide de menor a mayor
sí se experimenta pérdida en cada uno de estos atributos. Es decir, estos atributos van de la A a la L y va desde los cereales, ¿verdad?, hasta otros alimentos como el café, los condimentos, etcétera. Entonces, yo lo que quiero establecer aquí es, bueno, por una parte está el derecho a la alimentación, tenemos la escala de inseguridad alimentaria y tenemos los alimentos que son nutritivos y de calidad de acuerdo a la legislación mexicana. Y entonces, ¿por qué no tenemos todavía un acceso efectivo al derecho a la alimentación a pesar de que tenemos la modificación constitucional desde el año 2011? Ya han pasado 12 años y seguimos teniendo más o menos la misma, desde 2010, más o menos la misma cantidad de población con los grados de carencia por acceso a la alimentación y de inseguridad alimentaria. Entonces, en primer lugar, me hago la pregunta que por qué a pesar de las mediciones y las políticas públicas persisten las carencias en el acceso efectivo al derecho a la alimentación, y doy algunas probables respuestas. Una de carácter teórico, que es precisamente que no hay una atención a la alimentación de calidad, es decir, hay una atención básicamente a la disponibilidad de alimentos, pero no a la calidad de los mismos, que se debe de expresar en la frecuencia y en la variedad, pero también en el lugar de origen de los alimentos, y para ligarlo con los DESCA en el impacto ambiental que tiene la producción de alimentos y en la proximidad geográfica, pero no solamente geográfica, sino también identitaria del bien alimenticio que se hace llegar a la población. De tal modo que bajo esta idea de que lo que ha importado es la cantidad y no la calidad, pues entonces se ha abierto la puerta para el consumo de los alimentos chatarra que dan lugar a la malnutrición. Y para mí también una respuesta a esto es la necesidad de ligar el derecho a la alimentación nutritiva y de calidad, que además lo establece la Constitución, al desarrollo sustentable. También en este caso es la necesidad de establecer una vinculación para establecer un sistema alimentario virtuoso entre el artículo 1 y 4, digamos, estoy hablando en términos de política pública, y el artículo 27 de la Constitución, que además también fue reformado en el año 2011 y a menudo se olvida, para dar el cumplimiento al derecho a la alimentación, que establece el desarrollo rural integral y sustentable. Y entonces que el Estado garantizará el abasto suficiente y oportuno de alimentos básicos. Entonces, justamente, bajo esta idea es que, desde mi punto de vista, el acceso a la alimentación adecuada, nutritiva y de calidad debe estar unida a la reconstrucción de los sistemas agroalimentarios locales que se han visto destruidos, amenazados por, digamos, la excesiva industrialización, transformación de los alimentos, pero por la globalización también, que implica la pérdida de la noción de origen de los alimentos y de calidad de los alimentos. Entonces, de esta manera también podríamos vincular un derecho humano a la alimentación adecuada con indicadores de soberanía alimentaria, como comer más alimentos nutritivos de producción local, el grado de autoabasto de los hogares. Ya veníamos viendo cómo los hogares rurales han venido incrementando su gasto en alimentos no sanos, y entonces cuál es el grado de autoabasto de los hogares y establecer políticas para incrementar ese autoabasto local de los hogares para tener un acceso a la alimentación adecuada. La otra respuesta es de tipo metodológica, desde mi punto de vista, para la política pública, que tiene que ver con incorporar los elementos contextuales de la evaluación de la política alimentaria, y no solamente los elementos internos de si las políticas cumplen, digamos, con sus objetivos presupuestales, etcétera, sino también
cuáles son los elementos de evaluación que incluyen la calidad de los alimentos, la disponibilidad local de los alimentos, etcétera, que tiene que ver con los lineamientos para que ahora está trabajando Coneval últimamente con los nuevos lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza. Y esos elementos contextuales reconocen, por una parte, la cohesión social como un concepto que puede ser, digamos, problemático en su definición, pero que es territorialmente adecuado para medir la desigualdad entre los grupos y comunidades y poder llevar a cabo políticas públicas centradas en modificar estas desigualdades que pueden darse. Impulsar estudios piloto y encuestas, como por ejemplo, se ha estado impulsando, que ahora está dando lugar a toda esta idea del plato del bien comer, o una nueva definición del plato del bien comer, a la actualización de las guías alimentarias y el desarrollo de la canasta normativa para la población mexicana, que es, digamos, todavía es un cuestionario piloto que se está llevando a cabo para tratar de establecer esta idea de la canasta normativa para la población mexicana. Y en ellas, en esta nueva visión de la normativa, de la canasta normativa, pues entra la idea de la producción y el desarrollo local y de alguna manera también la reconexión entre las áreas rurales y urbanas a partir del origen, de identificar el origen de los alimentos frescos, si tienen un origen en la agricultura familiar, si son mercados mayoristas o tradicionales, o la gran distribución, es decir, los supermercados. ¿Y cuál es la proporción del gasto del hogar por canal de distribución? Junto al etiquetado frontal, promover el origen como forma de identificación del consumidor con la localidad. Esto es importante, es decir, no solamente decir que si tiene exceso de tal, sino que puede, junto a estos sellos, decir su origen, el origen de este producto es tal, es local o es regional o es nacional o es internacional. Y de alguna otra manera impulsar también políticamente los circuitos cortos de comercialización para potenciar sistemas agroalimentarios locales agroecológicos e identificar los hábitos de preparación y consumo de alimentos, porque hay una transformación muy fuerte de hábitos de consumo de alimentos, y también impulsar de alguna u otra manera toda la idea del consumo de calidad, nutritivo, etcétera, en poblaciones que tienen una atención directa del Estado, como los almuerzos escolares, los consumos dentro de los hospitales, dentro de los reclusorios, etcétera, etcétera, dentro de, por supuesto, cuarteles, ¿verdad? Y demás. Ahora bien, ¿cuál es otro de los obstáculos que desde mi punto de vista se han presentado para el acceso a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad? Que la modificación constitucional de 2011 no ha tenido un correlato en una ley reglamentaria del acceso a la alimentación y del derecho humano a la alimentación. Y esto hace que no haya una claridad en la estrategia, o no haya todavía una estrategia integral, una identificación de las poblaciones, una coordinación entre una gobernanza institucional que permita realizar esta estrategia de una alimentación nutritiva y de calidad. Y se han presentado dos proyectos para llevar a cabo esta ley reglamentaria. Un proyecto en 2015, que quedó ahí en la mesa de los diputados, que trataba de establecer el acceso, sentar las bases para garantizar el acceso, disfrute y ejercicio efectivo del derecho a la alimentación, para proporcionar seguridad y soberanía alimentaria, y también para establecer los mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. Entonces, este proyecto de 2015 fue muy semejante a un proyecto que se presentó en 2020 y que, bueno, pasó a comisiones y ahí se ha quedado, que es establecer los principios y bases, lo mismo,
para garantizar el goce y ejercicio efectivo del derecho a la alimentación, nuevamente establecer los mecanismos de coordinación, es decir, de gobernanza, para lograr a la autosuficiencia, seguridad, soberanía y sostenibilidad alimentaria, que aquí ya hay más una correlación entre autoabasto, seguridad alimentaria, decisiones y sostenibilidad a largo plazo del sistema agroalimentario. Establecer las bases para la participación social en la definición de estas canastas normativas alimentarias. Y bueno, impulsarle la agricultura familiar, etcétera, etcétera. Pero todo esto ha quedado todavía en la mesa de la discusión. Bueno, entonces ya voy concluyendo. Entonces, lo que es la necesidad de eslabonar, sobre todo en el proyecto último que se presenta de ley reglamentaria, es la necesidad de eslabonar las cadenas agroalimentarias en el ámbito local y la constitución de comisiones intersecretariales que coordinen precisamente la realización y la garantía de un acceso a la alimentación con estas características que establece la Constitución. Y las propuestas, ya para concluir, bueno, desde mi punto de vista se debe debatir sobre el concepto de calidad de los alimentos, no solo en función de la variedad, frecuencia y por lo tanto disponibilidad de estos alimentos, sino en los términos de aprovechamiento nutricio, pero también calidad como un concepto de agenda pública construido socialmente, que tiene que ver con el origen, el impacto ambiental de los alimentos y la proximidad de los sistemas de los consumidores con los sistemas productivos. Junto a la escala mexicana de seguridad alimentaria, también construir indicadores desde mi punto de vista de la capacidad local para tomar decisiones en el sentido de saber, como dicen la Declaración de la Soberanía Alimentaria de la vía campesina, en su declaración de Yeleni, que es la capacidad para tomar decisiones para producir, para elaborar y para consumir desde un punto de vista de las comunidades, ¿no? Y bueno, pues algunos ejemplos de indicadores que pueden tomarse ahora para la política pública. ¿Cuál es el grado, hacer un seguimiento del grado de autoabasto de las familias y comunidades rurales? Ya no solo de comunidades rurales, sino ahora con huertos urbanos por medio del impulso de políticas de establecimiento de huertos urbanos que permitan por lo menos ligar un grado de abasto de alimentos con salud, ¿no? Y con cohesión social. Esto ya se está realizando en muchas ciudades y en la Ciudad de México también, porque la Ciudad de México firmó el Pacto de Milán, que establece esta idea de desarrollar la agricultura urbana como un elemento estratégico para el autoabasto de los hogares. Entonces, por supuesto, me parece que una cuestión del derecho al acceso a la alimentación tiene que ver con esta idea de la soberanía, porque los grandes corporativos, son 10 grandes corporaciones las que están manejando las semillas nativas, los fertilizantes a nivel global y los paquetes agrícolas, ¿no? De tal modo que justamente esto impide un acceso efectivo a la alimentación e impide, por supuesto, el derecho a la alimentación como un derecho también a decidir qué es lo que vamos a producir, de qué nos vamos a alimentar, y un derecho a tener un control sobre los propios recursos de la agrobiodiversidad, sobre todo en el caso de países como México, que son países megadiversos. Y entonces, también, por supuesto, incorporar indicadores que potencien la participación de las mujeres en la producción y en la comercialización
de los alimentos, entre otros, que muchas veces, sobre todo en la comercialización, están un poco invisibilizadas, ¿no? Un poco, están invisibilizadas frente al trabajo agrícola que normalmente desarrollan los hombres. Bueno, ya como conclusión es impulsar la ley reglamentaria al derecho humano a la alimentación nutritiva y de calidad, medir el grado de coordinación o gobernanza de la administración pública para implementar programas de apoyo alimentario y de cohesión con indicadores de eficiencia y contextuales. Ahí establezco algunos: huertos urbanos y escolares, compras públicas de alimentos locales. Esto es muy importante, no comprar la leche en polvo que viene desde Nueva Zelanda para rehidratarla y luego repartirla, sino con compras públicas de alimentos locales de calidad, con comedores comunitarios, sobre todo en partes vulnerables, en zonas vulnerables. Campañas de difusión y educación en torno a la comida sana, de proximidad y proveniente de entornos agroecológicos. Y bueno, pues esto es lo que nos permitiría de alguna u otra manera aproximarnos a un ejercicio efectivo del derecho humano a la alimentación nutritiva, de calidad, suficiente y de carácter local. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Dejo de compartir pantalla. Vamos a ver cómo le hago aquí. Uy, 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 uy. ¿Dónde está? Creo, no, todavía no. Abajito creo que hay una parte. Sí, ya, aquí ya la encontré. Entonces, vamos a ver aquí. Muchas gracias, doctor, por esta plática tan ilustrativa sobre lo que implica el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria, estos datos estadísticos que nos permiten, y bueno, esta teoría, metodología y propuestas que nos permiten darnos una idea del panorama completo relacionado con el derecho a la alimentación y sobre todo pues con esta posibilidad de conseguir la soberanía y la seguridad alimentaria. Tenemos por aquí ya algunas dudas que me gustaría... Oiga, una pregunta antes. Creo que no he podido, ya dejé de compartir pantalla, ¿verdad? Ya no se ve su pantalla. Perfecto. Gracias, era la duda que tenía. Gracias. Ya no se ve. Muchas gracias. Tengo por aquí algunas preguntas, si me permite, las estaría, ya las preguntas si usted, si me hace favor de contestarlas. Claro. Me dice por aquí una: ¿son los transgénicos una solución para el problema alimentario, sabiendo que pues provienen de grandes corporaciones? Bueno, yo pienso que no. Es decir, bueno, pienso que ni siquiera si viniera de una corporación mexicana, ¿no? Sí, yo pienso que no, que efectivamente, digamos, los transgénicos, aparte de la contaminación que ya está demostrada que puede haber de las semillas nativas, ¿verdad? Pues plantea una dependencia ya de un paquete tecnológico y evidentemente, pues eso plantea problemas de soberanía, no solamente alimentaria de la agricultura familiar, sino de soberanía nacional, ¿no? Yo sí creo que los alimentos transgénicos, sobre todo el maíz, que es digamos, simbólicamente el alimento mexicano, por excelencia, pues yo creo que no es precisamente la solución. Hay incluso estudios que han demostrado, no que afirman, sino que han demostrado que con la agricultura familiar mexicana es suficiente como para el abasto de maíz con semillas nativas para todo en el consumo humano para el país, ¿verdad? Nuestro problema sigue siendo el alimento para el ganado y para las granjas de aves, etcétera, pero es que esto está unido siempre a paquetes tecnológicos. Es decir, llega alguna gran compañía transnacional productora de pollos, de aves, ¿no? Y trae su paquete. Entonces, y en ese paquete pues viene el maíz quebrado, que es
importado desde Texas o desde Oklahoma, en fin, ¿no? Sí, entonces mi respuesta es no. Muchas gracias, doctor. Gracias por la respuesta. Tengo por aquí otra preguntita y dice, ¿nos podría ejemplificar la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria y propuestas de cómo garantizar cada una? Sí, bueno, de eso trató un poco la plática, pero bueno, voy a abundar. Como seguridad alimentaria se entiende ante todo una seguridad en el que haya alimento disponible, ¿no? Alimento disponible, que haya recursos, sobre todo monetarios, para acceder a ese alimento, que haya, ahora la FAO, fue todo un proceso en el que la FAO primero lo definió como una disponibilidad de alimentos y por la lucha en fin, se ha ido flexibilizando la FAO, digámoslo así, ¿no? Después, digamos, también tiene que estar adecuada, es una alimentación adecuada a la alimentación en el contexto nacional, ¿no? Y tiene que ser una alimentación inocua, ¿no? Digámoslo así. Ahora, en ningún momento en esta definición de seguridad alimentaria, en sentido estricto, se incorpora un elemento como, por ejemplo, en la disponibilidad de alimentos es qué tipo de alimentos, ¿no? O de dónde vienen esos alimentos, o cuáles son los alimentos que tienen que estar disponibles. Simple y sencillamente se habla de disponibilidad. En el caso de soberanía alimentaria, digamos que esta disponibilidad de alimentos es aquello que localmente se puede producir y que se puede producir, digamos, de acuerdo a las temporadas agrícolas, ¿no? Es decir, no que tengamos, sí, queremos un limón, o queremos, ¿qué será? No sé, un mango, ¿no? Pero queremos el mango en el mes de julio o agosto, ¿verdad? Y entonces, pues ese mango lo tienen que traer, no sé, desde Filipinas o qué sé yo, ¿verdad? Y ofrecerlo en agosto porque el consumidor quiere un mango en agosto, ¿no? Cuando ya no es temporada de mangos, ¿no? Entonces, la soberanía alimentaria es ante todo que esa disponibilidad surja de los recursos, digamos, locales o nacionales, pero que no implica que en un momento dado sí se tenga que importar algo, ¿no? Por ejemplo, les doy un caso, en Europa se discute mucho del alimento local y ya nadie quiere consumir, o estos grupos agroecológicos no quieren consumir ya alimentos que vengan de lejos para no afectar las emisiones de carbono. Pero se han dado cuenta de que también necesitan el café o el chocolate, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero a mí me gusta mucho el café, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces el café con comercio justo, claro, con este viaje, ¿no? Desde Chiapas hasta Alemania, por ejemplo, ¿no? Pero es decir, sin embargo, digamos, en términos de soberanía alimentaria, es ante todo qué decisiones toma el agricultor, ¿no? ¿Qué decisiones toma el agricultor? Porque si el agricultor depende de un paquete tecnológico que viene del exterior, pues ya se hace dependiente. Y al final termina rentando sus tierras, si bien le va, ¿no? Entonces, la seguridad alimentaria no habla de dónde viene esta disponibilidad de alimentos, cómo se producen, cuáles son las formas de producción, etcétera, sino que simple y sencillamente habla de disponibilidad, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias. Sería un poco también ajustar nuestro consumo, ¿verdad? Sí. Nuestra manera de consumir. Una última preguntita. Tengo varias, pero le hago esta última ya por cuestiones de horario, tanto suyo como de la misma comisión, y vamos cerrando la plática. En relación también a su pregunta anterior. Entonces, a la respuesta anterior. Entonces, aquí se fue. ¿En México existen condiciones para conseguir la soberanía alimentaria? ¿Es un país con condiciones Sí. rurales para conseguir la soberanía alimentaria? Pues sí, he participado en algunos estudios donde sí se puede, ¿no? Sí se puede, por lo menos en los productos
digamos que constituyen lo básico de la alimentación mexicana o tradicional mexicana, ¿no? Sí se puede a partir de la agricultura familiar. Sin embargo, también hay que verlo en términos nuevamente locales y regionales, ¿no? Y hay que ver cómo se han evolucionado los sistemas productivos en el país. Es decir, en el norte de México con agricultura de regadío y con una orientación hacia el mercado externo, ciertamente esta idea de la soberanía alimentaria es un poco menos, tiene menos resonancia, pero sí existe también, ¿eh? Es decir, incluso en Sinaloa, que es gran productora de maíz, hay movimientos sociales que están defendiendo semillas nativas y agricultura familiar que está defendiendo semillas nativas de maíz, no el maíz de híbrido y de gran productividad. Entonces, yo creo que es una cuestión muy compleja esto de la soberanía alimentaria, pero se tiene que ir construyendo de abajo hacia arriba. No es solamente de una política pública, sino que la idea de soberanía es que justamente vaya de las localidades en un círculo concéntrico hacia la nación, ¿no? Ahora, soberanía no quiere decir autarquía, ¿eh? También hay que, o sea, no quiere decir que no se importe absolutamente ningún alimento, que no se importe absolutamente nada, sino que justamente haya una decisión y una voluntad para producir lo que propiamente, lo que propiamente se requiere a nivel local, lo que propiamente requiere el agricultor, ¿no? O el campesino. Bueno, esas son mis respuestas. No son 100% seguras, pero así es el mundo. Estamos en una incertidumbre y pues yo dudo de muchas cosas, pero en esto sí estoy seguro. Sí se puede, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor, por su generosidad, por el día de hoy, por compartirnos pues toda esta información, este conocimiento, poder transmitirlo a todos y a todas las que nos conectamos el día de hoy. Aquí en la comisión, bueno, como forma de agradecimiento de manera simbólica, extendemos un reconocimiento y si me permite lo proyectaríamos para leerlo, pues a nombre de don Juan José Cepeda Bermúdez, que es nuestro presidente. Me voy a permitir leerlo rápidamente y dice: la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas otorga el presente reconocimiento al doctor Gerardo Torres Salcido por impartir la plática Seguridad Alimentaria y Derecho a la Alimentación, 8 de mayo de 2023, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y pues firma nuestro presidente, Juan José Cepeda Bermúdez. Doctor, muchas gracias por estar hoy el día de hoy con nosotros. Esperamos pues poder contar con usted en pláticas posteriores. Por supuesto. Y a nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos le damos el agradecimiento y les agradezco también a todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy a esta plática de los lunes. Esperamos vernos pronto. Muchas gracias, doctor. Gracias a todas y a todos. Gracias, maestra Claudia. Y bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Ha sido un placer y un honor. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Adiós.